Mi suegra llamó a servicios sociales para quitarme a mi hija, pero la trabajadora le encontró pruebas de que ella misma había planeado todo para ganar custodia. Nunca pensé que mi ex suegra pudiera llegar tan lejos, pero supongo que cuando una persona está obsesionada con salirse con la suya, ya no le importa si arruina vidas en el proceso. Siempre supe que Linda me tenía atravesada desde que quedé embarazada, aunque jamás lo dijo directamente, lo dejaba caer en comentarios disfrazados de preocupación. Como cuando decía que yo tenía demasiado carácter para ser madre o que Emma merecía estabilidad, como si trabajar turnos dobles fuera un crimen y no la forma en la que mantenía un techo sobre nuestras cabezas. Cuando me separé de su hijo, la situación empeoró. Él nunca quiso más responsabilidades que las estrictamente obligatorias y aún así Linda me acusaba a mí de alejarlo. Dejó de pagar manutención 3 veces y cuando lo enfrentaba, su mamá salía con la tontería de que yo debía entender que los hombres también se saturan. Yo tenía 24 años, una hija pequeña y 2 empleos, pero aparentemente la saturada era él. Durante un buen tiempo me limité a aguantar sus indirectas porque prefería mantener la paz por el bienestar de Emma. La niña siempre quiso a su abuela y no veía razón para interrumpir esa relación mientras no se metiera en mi crianza. Pero Linda poco a poco empezó a cruzar líneas. Si me veía llegar cansada, comentaba que no era justo para Emma tener una mamá que trabajaba tanto. Si Emma tenía un berrinche como cualquier chiquita de su edad, Linda empezaba con que quizá necesitaba una figura más estable. Y cuando yo ponía límites, se hacía la víctima y lloraba porque las madres jóvenes se creen perfectas. Nunca fui perfecta, pero siempre he sido responsable. Ese detalle, al parecer, no entraba en su cabeza. Las cosas se volvieron más tensas cuando cumplí 27 años y por primera vez sentí que tenía algo de estabilidad. Había conseguido un empleo más estable, tenía un horario menos asesino y estábamos finalmente respirando un poco. Emma iba a la escuela feliz, estaba inscrita en un programa de lectura y tenía amigas. La vida era sencilla pero tranquila. Y entonces Linda pareció decidir que ese era el momento ideal para intentar joderlo todo. Primero empezó a pedirme que le dejara a Emma más seguido para que la niña descansara de tanto movimiento. Le expliqué que Emma estaba bien, que tenía su rutina y que verla los fines de semana era suficiente. Linda insistió varias veces, alegando que yo necesitaba tiempo para mí, cuando era evidente que lo único que quería era tener a Emma bajo su techo. Cuando le dije que no, se molestó y a partir de ahí su actitud empezó a sentirse diferente, más calculada. Ya no eran comentarios sueltos, era como si estuviera tomando notas de cualquier cosa que pudiera usar en mi contra. Un día de la primera semana de septiembre, tocó mi puerta una trabajadora social. Me dijo que habían recibido un reporte anónimo diciendo que yo dejaba sola a Emma, que no había comida suficiente en casa y que había indicios de negligencia. Sentí un golpe en el estómago. Fue como si toda la sangre me cayera en los pies. La trabajadora social habló con calma y me explicó que tenían que revisar mi hogar y hablar conmigo. Me moría de la vergüenza, del miedo y de la impotencia, pero la dejé pasar. La casa estaba en orden, como cualquier hogar donde vive una niña inquieta, juguetes en la sala, dibujos en la mesa, una pila de ropa limpia esperando doblarse. Revisó la cocina, habló conmigo, habló con Emma, revisó el refrigerador. Todo normal. No entiendo cómo seguí respirando mientras ella lo hacía porque yo estaba convencida de que un reporte así podía arruinarme la vida aunque fuera falso. Antes de irse, la trabajadora me preguntó si tenía alguna idea de quién podría haber hecho el reporte. No quería decirlo, pero lo dije. Le conté sobre Linda, sobre su insistencia y sobre sus comentarios. La trabajadora no dijo nada concreto, solo anotó algo y se despidió de manera muy respetuosa, pero había algo en su cara, una mezcla entre incredulidad y sospecha, que me hizo pensar que ese no había sido un reporte cualquiera. Pasaron 2 semanas. Yo caminaba con un nudo permanente en el estómago, esperando que tocaran la puerta otra vez o que alguien de la escuela me llamara. No le dije nada a mi ex porque él nunca fue ayuda en nada, y porque sé con certeza que Linda lo habría usado para manipularlo y ponerlo de su lado. Me limité a vivir con miedo, intentando que Emma no notara nada. La segunda visita llegó a finales de mes. La misma trabajadora social regresó, pero esta vez su actitud era distinta. Me explicó que, durante la revisión del caso, habían recibido mensajes de la misma persona que había hecho el reporte y que esos mensajes contenían inconsistencias muy obvias. Uno de ellos mencionaba textualmente que Emma no estaba en peligro, solo necesitaba vivir con alguien más responsable. La trabajadora lo mencionó con un tono casi irónico,
como si supiera perfectamente lo absurdo que era. Luego me dijo que algunas fotos enviadas como supuesta evidencia habían sido editadas y que incluso la fecha estaba alterada. Me quedé helada. Yo no soy investigadora, pero hasta yo puedo reconocer que eso ya no es preocupación, es una vendetta personal. Mientras hablábamos, la trabajadora me dijo algo que todavía me da escalofríos. Me contó que la persona que hizo el reporte también había pedido formalmente que consideraran retirarme la custodia y evaluaran a Linda como cuidadora principal. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. No podía creer que tuviera tanta sangre fría. No era solo chisme, no era molestia, era un intento serio de sacarme a mi hija. Salió de mi casa diciéndome que yo estaba bien, que no había nada preocupante en mi hogar y que ahora el caso tomaba un rumbo diferente. No dijo más, pero supuse que se refería a Linda. Esa noche me costó dormir. Miré a Emma mientras dormía abrazada a su muñeco favorito y pensé que, si esa mujer hubiera tenido un poco más de inteligencia o si la trabajadora social hubiera sido menos competente, podría haber perdido lo más importante de mi vida sin haber hecho nada malo. Y ahí, mientras la escuchaba respirar, supe que no iba a dejar que Linda volviera a pisar mi casa como si nada. Supe que si quería guerra, yo iba a defenderme. No porque quiera venganza, sino porque estoy harta de que me tomen por pendeja y porque nadie, absolutamente nadie, va a arrancarme a mi hija. Jamás. Actualización 1. Pasaron cerca de 3 semanas desde que la trabajadora social regresó aquella segunda vez y confirmó lo que yo ya sospechaba. Linda no solo estaba obsesionada. Estaba dispuesta a saltarse cualquier límite con tal de demostrar que yo era una mala madre. Yo pensé, ingenuamente, que con la intervención de servicios sociales y la evidencia de que todo estaba en orden, la situación se calmaría un poco. Imaginé que Linda, al verse expuesta, bajaría el tono y se escondería un tiempo, como suelen hacer las personas que se dan cuenta de que se metieron en problemas más grandes de lo que pueden manejar. Pero Linda no es como la mayoría. Linda no se detiene, no reflexiona, no se corrige. Linda empuja hasta que algo se rompe. Lo que no sabía en ese momento era que lo que estaba por romperse ya no era mi paciencia, sino su credibilidad. Lo supe una tarde, mientras regresaba del trabajo y encontraba a Emma viendo sus caricaturas en la sala como si nada en el mundo pudiera afectarla. Fue ahí cuando recordé que yo, aunque estaba metida en un torbellino emocional, tenía que mantenerme firme por ella. No podía permitirme perder el enfoque, porque si algo aprendí en esas semanas era que la estabilidad de Emma dependía completamente de mi capacidad para no caer en provocaciones. Sin embargo, el universo parecía empeñado en ponerme a prueba. Un par de días después de ese momento de falsa calma, la trabajadora social volvió a tocar mi puerta. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre nuevos acontecimientos. Esa frase me revolvió el estómago y me preparé mentalmente para otra ronda de sustos. Me pidió permiso para sentarse en la mesa y yo acepté, intentando aparentar normalidad mientras mi cabeza corría 1000 kilómetros por hora. Emma estaba en su cuarto y la trabajadora me dijo que prefería que la niña no escuchara. Eso, de entrada, me puso nerviosa. Ella empezó explicándome que, después del segundo reporte fallido, la agencia había decidido poner especial atención a cualquier otra denuncia relacionada conmigo, por si Linda intentaba algo más. Y claro que lo intentó, porque lo que me contó después no solo sonaba ridículo, sino también desesperado. Resulta que días antes recibieron un tercer reporte anónimo, esta vez indicando que yo supuestamente tenía problemas con el alcohol y que mis vecinos habían visto botellas tiradas afuera de mi puerta. La trabajadora social sabía desde el inicio que algo no cuadraba, pero aún así enviaron a un empleado a hacer una revisión exterior del edificio. Lo que encontraron fue más patético que incriminatorio. Una bolsa con latas y botellas acomodada de manera tan torpe y evidente que parecía sacada de una mala película. Y lo peor para Linda es que una de mis vecinas había grabado a alguien dejando esa bolsa frente a mi puerta a plena luz del día. En el video se veía claramente su absurda intención de montar una escena. La trabajadora social me dijo que la vecina se había acercado a ellos voluntariamente cuando vio el movimiento extraño. Según relató, Linda llegó con una bolsa llena de basura reciclable, miró alrededor de una manera exagerada, como si fuera invisible, la puso junto a mi puerta. Sacó su teléfono para tomar varias fotos y luego se marchó con la tranquilidad de quien cree que ha logrado la jugada perfecta. Lo más irónico es que la vecina grabó todo sin buscarlo, simplemente porque estaba hablando con su hermana por videollamada y la cámara apuntaba al pasillo.
No hubo conspiración, no hubo esfuerzo colectivo, solo mala suerte para Linda y un nivel de estupidez que rozaba lo absurdo. La trabajadora social me aseguró que esta vez ya no quedaba ninguna duda de que Linda estaba manipulando evidencia y enviando denuncias falsas de manera sistemática. Lo que al principio pudo parecer un error o un malentendido, se había convertido oficialmente en acoso. Aún así, lo que más me impactó de esa conversación no fue el reporte falso en sí, sino lo que la trabajadora me dijo después. Me explicó que, en algunos de los mensajes enviados a la agencia, Linda había dejado inconsistencias tan obvias que prácticamente se había delatado sola. Había firmado uno de los correos con un nombre falso que coincidía con el de un personaje de un libro que ella misma recomendó en una reunión familiar hacía años. En otro mensaje, decía conocer detalles que solo alguien de la familia podría saber. Y en una ocasión, sin darse cuenta, escribió desde el número que usaba para comunicarse con Emma, ese mismo que guardé en mi teléfono como abuela Linda. La trabajadora me mostró capturas de pantalla. Ver su nombre ahí, asociado a mentiras tan descaradas y tan llenas de mala leche, me provocó una mezcla entre rabia y tristeza. A partir de ese momento, la agencia dejó de enfocarse en mí y empezó a dirigir sus esfuerzos hacia Linda. Me explicaron que cada reporte anónimo debía ser tomado en serio, pero que cuando se detectaba un patrón de falsificación o manipulación, la atención se desviaba hacia el denunciante. Ese patrón en particular no solo era evidente, sino alarmante. Linda había enviado múltiples mensajes, había fabricado evidencia, había intentado construir una narrativa de que yo no era capaz de cuidar a Emma y, lo peor de todo, había insistido varias veces en que consideraran retirarme la custodia. Yo no sabía si llorar de impotencia o agradecer que todo hubiera salido a la luz antes de que una de sus locuras escalara aún más. El colmo vino cuando la trabajadora me informó que Linda no solo había enviado esos correos, sino que también había intentado contactar a 2 de mis compañeras de trabajo. Les mintió diciendo que era parte de una evaluación rutinaria y que necesitaba saber si yo llegaba al trabajo en condiciones cuestionables o si había mencionado problemas personales que pudieran impactar negativamente en el bienestar de mi hija. Una de mis compañeras, una mujer que apenas me saluda cuando coincidimos en el estacionamiento, sintió que algo estaba raro y decidió no seguirle el juego. La otra, más desconfiada aún, la grabó mientras preguntaba cosas demasiado específicas, como si estuviera buscando señales de algo que solo existía en su cabeza. Ese audio también fue enviado a servicios sociales, y honestamente creo que fue la estocada final. Con toda esa información acumulada, la trabajadora social me dijo que la agencia había reclasificado el caso. Ya no estaban evaluando mi hogar, ahora estaban evaluando el comportamiento de Linda. Me recomendó limitar el contacto entre ella y Emma y considerar seriamente establecer restricciones legales. Me dijo que no podía darme detalles exactos de lo que harían, pero dejó muy claro que la situación ya no era vista como una preocupación legítima sobre el bienestar de la niña, sino como un intento deliberado de interferencia y acoso. Cuando cerré la puerta después de despedirla, me quedé un rato apoyada en la madera, con una sensación extraña recorriéndome el cuerpo. Por una parte me sentía aliviada porque todo lo que sabía en el fondo estaba siendo finalmente reconocido por una autoridad. Pero por otra, me invadía una furia fría. Me molestaba profundamente que alguien que decía querer a Emma hubiera sido capaz de exponerla a una situación tan destructiva. También me golpeó la idea de que, si Linda hubiera sido un poco más lista o si la trabajadora no hubiera sido tan competente, tal vez habría logrado sembrar suficiente duda para poner en riesgo la vida que tanto esfuerzo me costó construir. Esa noche, mientras Emma dormía y yo trataba de organizar mis ideas, supe que ya no estaba tratando con una suegra entrometida. Estaba lidiando con alguien que había decidido convertirme en un enemigo. Y aunque nunca he sido una persona confrontativa, entendí que ya no podía seguir manejando esto con paciencia. No se trataba solo de proteger mi reputación, sino de proteger a Emma de una mujer que parecía incapaz de distinguir entre amor y control. A partir de ese día, dejé de preguntarme qué haría Linda a continuación y comencé a prepararme para lo que tuviera que venir. Nunca pensé que la venganza se fuera a escribir sola, pero con Linda empujando tan fuerte, parecía que era cuestión de tiempo para que su propia mentira la alcanzara de frente. Actualización 2. Pasaron un par de meses después de aquella conversación en la que la trabajadora social prácticamente me confirmó que Linda había dejado de ser simplemente una figura incómoda en mi vida para convertirse en un problema real. Que el sistema empezaba a mirar de frente. Durante ese tiempo traté de que mi vida regresara a una rutina normal,
o lo más parecido posible a eso, pero era imposible dejar de estar alerta. No vivía con miedo, exactamente, pero sí con una sensación permanente de que algo más podía venir. No sabía si Linda iba a intentar acercarse a Emma en la escuela, si iba a buscar a mis vecinos para sonsacar información o si intentaría enviar otro reporte. Yo no confiaba en que se hubiera detenido, simplemente estaba esperando a ver por dónde estallaría su siguiente locura. Y aunque pasaban los días sin novedades, aquel silencio no se sentía como paz, sino como el breve respiro antes de que alguien vuelva a empujar la puerta con fuerza. La confirmación de que efectivamente algo grande se estaba cocinando llegó una mañana de finales de noviembre, cuando recibí una llamada de la misma trabajadora social. Su tono era formal, pero no distante, más bien transmitía esa sensación de que estaba a punto de darme información que no podía aplazar. Me pidió que pasara por su oficina ese mismo día, que quería revisar conmigo el estado actual del caso. No explicó nada más, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que esa reunión no era una simple actualización administrativa. Dejé a Emma en la escuela, avisé en mi trabajo que llegaría un poco tarde y fui. Al llegar, me hicieron pasar a una sala donde la trabajadora estaba acompañada de otra mujer, una supervisora a quien había visto brevemente en la segunda visita a mi casa. No supe de inmediato si eso era una buena señal o una mala, pero mi cuerpo se tensó. Me ofrecieron asiento y después de unos segundos de formalidades, comenzaron a exponer los resultados de la investigación que habían estado realizando sobre Linda. Me explicaron que, una vez que se detecta un patrón claro de denuncias falsas, la agencia está obligada a iniciar un procedimiento interno para determinar si el denunciante está actuando con mala fe, con fines de manipulación o incluso con intención de causar daño. En el caso de Linda, según ellas, cada una de esas categorías aplicaba. Me mostraron documentos donde aparecían las fechas exactas de los 3 reportes, los mensajes que Linda envió, la evidencia manipulada y los testimonios de mis vecinas y compañeras de trabajo. Verlo todo junto, ordenado y detallado, me provocó una mezcla entre indignación y alivio. Yo había vivido cada una de esas situaciones con miedo y frustración, pero verlas escritas de forma tan objetiva hacía que quedaran expuestas sin posibilidad de reinterpretación ni excusas. La supervisora me explicó que Linda había cometido lo que ellos llamaban una interferencia intencional con un proceso de protección infantil, algo que aunque no siempre termina en cargos criminales, sí se toma muy en serio porque consume recursos que deberían destinarse a casos reales. Linda no solo había mentido, sino que había repetido la mentira, la había ampliado y la había sostenido con actos concretos como fabricar evidencia y presionar a terceros. Lo que más les alarmó, según dijeron, fue que ella insistiera tantas veces en que debía considerarse quitarme la custodia. Me contaron que, en algunos mensajes, Linda hablaba de Emma como si fuera un asunto familiar pendiente, como si yo fuera un obstáculo temporal. Había frases donde decía que Emma necesita orden y estructura, cosas que su madre no puede darle, o que yo puedo ofrecerle una vida mejor, aunque su madre no quiera aceptarlo. Una de esas frases estaba escrita con tal convicción que la supervisora me miró antes de leerla, quizás para prepararme. Linda había escrito que Emma está destinada a estar conmigo, no con ella. Sentí que me apretaban la garganta desde dentro. En ese momento me explicaron que ya no había duda de que Linda estaba intentando interferir con mi rol como madre, no por preocupación genuina, sino por una fijación personal que ellos consideraban peligrosa. La agencia había decidido que Linda debía ser incluida en un registro interno como persona que realizó denuncias maliciosas, lo cual significaba que cualquier futuro reporte suyo sería automáticamente tratado como sospechoso. Además, debido a la gravedad del patrón, habían enviado un informe a la fiscalía local para que evaluara la posibilidad de abrir un caso. No me aseguraron que eso fuera a terminar en cargos formales, pero dejaron claro que la decisión ya no dependía de ellos. La sola idea de que Linda pudiera enfrentar consecuencias legales reales me produjo una sensación extraña. No era satisfacción, tampoco culpa, era la impresión de que finalmente el mundo estaba viendo lo que yo llevaba años soportando sin que nadie me creyera del todo. Después de esa explicación, vino algo que no esperaba. Me contaron que Linda había sido citada para una reunión formal con ellos días antes. Aparentemente, la reunión se había convertido en un espectáculo vergonzoso. Al inicio intentó fingir preocupación, diciendo que su único interés era el bienestar de Emma y que una madre tan joven puede cometer errores por inexperiencia. Pero cuando la trabajadora comenzó a mostrarle fragmentos de sus propios mensajes, Linda cambió de tono.
Negó haber escrito algunos, se indignó con otros y, cuando le señalaron que la evidencia estaba verificada, explotó. Me relataron que al verse acorralada terminó gritando que yo era una irresponsable, que Emma estaría mejor con ella, que yo no sabía criarla y que nadie puede negar que yo sería una mejor figura materna. Fue un comentario tan descarado que la supervisora me confesó que tuvo que contenerse para no decirle algo que después lamentaría. Cuando Linda vio que nadie compraba su historia, intentó victimizarse y comenzó a llorar, acusando a la agencia de perseguirla injustamente y de ignorar su instinto de abuela. Finalmente, cuando comprendió que la reunión no iba a girar a su favor, dijo que yo estaba conspirando en su contra y salió dando un portazo. A esas alturas yo ya no sabía si reír o sentir lástima. Linda había puesto su obsesión por encima de cualquier lógica y había quedado expuesta de la forma más pública posible. La trabajadora me dijo que, desde ese día, Linda tenía estrictamente prohibido comunicarse con ellos respecto a Emma y que cualquier intento sería reportado. También me recomendaron tramitar una orden de restricción, porque el nivel de insistencia que había mostrado no era normal. Me di cuenta de que la agencia ya no estaba pensando en términos de un conflicto entre dos personas, sino en términos de riesgo. Y eso me confirmó que yo no estaba exagerando ni imaginando nada. Linda había cruzado una frontera que yo ni siquiera sabía que existía. Cuando regresé a casa después de esa reunión, me senté un rato largo en silencio mientras Emma jugaba en su cuarto. Era demasiado para procesar de una sola vez. Me había pasado tantos años escuchando de manera indirecta que yo no era suficiente, que era demasiado joven, demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado lo que fuera. Que de pronto escuchar a dos profesionales confirmar que yo era una buena madre y que la problemática venía del otro lado, me desarmó emocionalmente. Me permitió entender que no era débil por sentir miedo, que no era exagerada por desconfiar y que no estaba loca por creer que Linda quería apropiarse de mi hija. Todo era real. Y ahora estaba documentado, investigado y respaldado. Esa misma noche recibí un mensaje de mi ex. Me escribió diciendo que su mamá estaba devastada, que yo había ido demasiado lejos, que no era necesario involucrar al gobierno y que él quería hablar conmigo en persona para arreglar esto civilizadamente. Ignoré el primer mensaje. En el segundo insinuó que estaba pensando en pedir más tiempo con Emma porque quizá ella necesita distancia para procesar todo. Ese fue el punto en el que sentí que la paciencia que me quedaba se agotaba. Yo sabía perfectamente que Linda era la autora de toda esta locura, pero mi ex, sin ser tan activo, era igual de irresponsable por permitir que su mamá se metiera de esa forma en la vida de Emma. Le respondí con la frialdad que no había usado jamás con él. Le dije que cualquier comunicación futura debía pasar por mensaje escrito, que yo no iba a tener conversaciones improvisadas y que necesitaba consultar primero con un abogado. Su respuesta fue una mezcla de indignación y sorpresa, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera ponerle límites. Lo bloqueé inmediatamente después. Durante esa noche, mientras Emma dormía, comencé a sentir que algo se acomodaba dentro de mí. Una especie de claridad. Linda había intentado manipular un sistema completo para quitarme a mi hija, pero su propia torpeza era lo que la había dejado al descubierto. La justicia, por una vez, estaba de mi lado. Pero más allá de eso, yo había dejado de reaccionar con miedo. Había llegado al punto en que la indignación se convertía en determinación. Ya no estaba solo defendiéndome, estaba retomando control. Y entendí que esto no terminaba aquí. Linda ya estaba en caída libre, y aunque yo no había planeado ninguna venganza, la verdad es que parecía que la realidad misma estaba encargándose de ponérsela enfrente. Yo solo debía mantenerme firme y asegurarme de que Emma estuviera protegida. Lo que viniera después sería consecuencia directa de las decisiones de Linda, no de las mías. Y aunque aún no lo sabía con certeza, empezaba a sospechar que lo peor, para ella, estaba por venir. Actualización final. Pasaron cerca de 6 meses desde aquella reunión con la supervisora y la trabajadora social, meses que en teoría deberían haber significado un cierre gradual del conflicto, pero la realidad fue bastante diferente. No porque Linda siguiera intentando cosas, porque después de su arrebato en la reunión formal no volvió a contactar directamente a la agencia, sino porque el impacto de todo lo ocurrido se quedó conmigo más tiempo del que pensé. Era como si mi mente estuviera dividida en dos, una parte seguía con mi vida cotidiana, llevando a Emma a la escuela, trabajando, manteniendo la casa en orden. La otra seguía repasando cada detalle de lo que Linda había hecho, cada mentira, cada intento de manipulación, cada riesgo innecesario al que expuso a mi hija.
No era resentimiento simplemente, sino una necesidad de asegurarme de que ella jamás volviera a tener la oportunidad de acercarse con malas intenciones. Y aunque yo pensaba que la historia estaba llegando a su conclusión, lo que vino después terminó cerrando el ciclo de una manera tan inesperada que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me estaba devolviendo algo que creí perdido, justicia en el momento exacto. Durante esos meses, mantuve el contacto con mi ex solo para cosas estrictamente relacionadas con Emma. Habíamos acordado días específicos para que la viera y yo cumplía al pie de la letra, más por obligación que por convicción. Él nunca mostró un interés profundo por reparar nada, pero de vez en cuando enviaba mensajes insinuando que yo había exagerado todo el asunto de su mamá y que, en el fondo, ella solo quería lo mejor para Emma. No discutía. Me limitaba a responder con frases prácticas, sin entrar en provocaciones. Sin embargo, había algo en su tono, una mezcla entre negación y dependencia hacia Linda, que me hacía sentir que tarde o temprano él iba a encontrarse con una parte de la verdad que yo no podía explicarle de forma racional. Sabía que debía ver por sí mismo la magnitud de lo que su mamá había hecho, porque de lo contrario seguiría negándose a aceptar que Linda no actuaba desde el cariño, sino desde una obsesión disfrazada de preocupación. Esa oportunidad llegó de una manera que no busqué. A mediados de marzo, en una de las semanas más tranquilas que habíamos tenido en mucho tiempo, recibí una llamada de la trabajadora social. Me dijo que, debido al cierre oficial del caso y la reclasificación de Linda como denunciante maliciosa, el archivo había sido puesto a disposición de las partes legales involucradas, lo que incluía al padre de Emma. Yo no había solicitado nada, pero él sí. Según me explicó, mi ex había pedido acceso a los documentos porque, palabras de él, quería entender qué fue lo que realmente pasó y qué tanto había malinterpretado. No sabía si reírme o preocuparme, pero la trabajadora social me tranquilizó diciendo que era un derecho del padre y que, al ser información del caso de su hija, la agencia estaba obligada a mostrarle los reportes, siempre que se mantuviera la confidencialidad correspondiente. No le di muchas vueltas. Si él quería conocer la verdad, que lo hiciera. Ya estábamos demasiado lejos como para que yo intentara suavizar algo. 3 días después, llegó a mi casa sin avisar. Tocó la puerta con una insistencia que nunca le había visto y cuando abrí, su rostro parecía una mezcla de shock y vergüenza que no supe interpretar de inmediato. Apenas entró, me dijo que necesitaba hablar conmigo de frente y que lo que había leído lo había dejado en un estado que no sabía describir. Lo dejé pasar, más por curiosidad que por disposición a escucharlo. Se sentó en el sofá y se quedó unos segundos con las manos en la frente antes de empezar a hablar. Me dijo que había leído cada reporte, cada mensaje, cada análisis de la agencia, cada nota interna, y que no podía creer que su mamá hubiera llegado tan lejos. Dijo que una cosa era que yo dijera que Linda se metía demasiado y otra muy distinta era ver la evidencia escrita, las fechas, las fotos manipuladas. Los mensajes en los que ella aseguraba que Emma estaría mejor con ella y que yo no tenía la madurez adecuada para ser madre. Hubo un momento en el que incluso dijo que no sabía cómo no lo había visto venir, considerando lo controladora que había sido toda su vida con él también. Lo escuché en silencio. No porque quisiera hacerlo sentir mal, sino porque había algo liberador en el hecho de que yo no tuviera que convencerlo de nada. Era él, por primera vez, confrontándose con la persona que siempre defendió sin cuestionamientos. En algún punto, levantó la mirada y dijo que lo que más le había afectado era leer las conclusiones finales de la agencia, donde decía que Linda representaba un riesgo potencial para la estabilidad emocional de Emma y que cualquier intento futuro de involucrarse en decisiones sobre su custodia debía considerarse con cautela. Dijo que ver eso le hizo sentir una culpa profunda, como si hubiera contribuido a que esa mujer se sintiera con derecho a intervenir en nuestras vidas. Luego confesó que Linda le había pedido dinero hacía unas semanas para supuestos gastos legales, asegurando que yo estaba intentando destruirla y que necesitaba ayuda desesperadamente. Él, sin saber qué creer, había empezado a dudar de mí otra vez. Pero después de leer el expediente, se dio cuenta de que Linda había mentido también sobre eso. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio incómodo entre los dos. No porque quedara algo pendiente, sino porque estábamos reconociendo que, aunque él hubiera contribuido indirectamente a la situación por su pasividad, yo ya no tenía interés en reclamarle nada. Me pidió disculpas, de una forma más sincera que cualquier otra vez. No lo interrumpí. Me dijo que iba a cortar contacto con su mamá por un tiempo, que no quería que Emma estuviera expuesta a alguien capaz de actuar de esa forma.
Yo también quedé en silencio, procesando esa frase, porque era la primera vez que él reconocía a Linda como un peligro, no como una figura incomprendida. Le dije que Emma podía seguir viéndolo, siempre que respetara los límites establecidos. Después de eso, se fue, y aunque no volví a verlo en semanas, sentí que esa conversación había cerrado una puerta que llevaba años entornada. El golpe final, el que jamás vi venir, ocurrió unas semanas después. Me llamó la trabajadora social nuevamente, pero esta vez su tono era sorprendentemente ligero. Me dijo que la agencia había seleccionado el caso de Linda como parte de un programa de capacitación interna y que usarían la documentación como ejemplo de cómo detectar denuncias maliciosas antes de que escalen. Me aseguró que mi nombre y el de Emma serían omitidos en cualquier presentación y que la información sensible sería protegida, pero que el comportamiento de Linda servía como caso perfecto de un patrón que necesitaban enseñar a sus trabajadores. Me quedé un segundo en silencio porque no sabía si reírme o agradecerlo. La ironía era demasiado perfecta. Linda había intentado construir una narrativa donde yo era una madre incompetente, y ahora terminaría convertida en un ejemplo institucional de manipulación y mala fe. Esa llamada cerró algo dentro de mí. No porque quisiera burlarme de Linda o porque me alegrara su caída, sino porque sentí que el universo había puesto las cosas donde correspondían. Las consecuencias no las provoqué yo, sino ella misma, en cada paso que dio con prepotencia, con obsesión y con una convicción tan equivocada que terminó demoliendo su propia credibilidad. Yo solo me limité a resistir y a proteger a mi hija. Después de tanto tiempo sintiendo que estaba peleando sola, fue casi extraño ver que la verdad se acomodaba sin que yo tuviera que mover un dedo. Esa noche, mientras Emma dormía abrazada a su muñeco, pensé en todo lo que habíamos pasado. La vi respirar tranquila y entendí que, aunque Linda creyó que podía arrebatármela usando mentiras, lo que realmente logró fue alejarla definitivamente de la única familia que había intentado manipular su vida desde las sombras. Yo, en cambio, no necesité inventar nada, ni exagerar, ni buscar testigos. Solo necesité ser la madre que siempre he sido y dejar que Linda cavara su propio hoyo. Y lo hizo, con la dedicación que solo tienen las personas que confunden control con amor. Al final, no tuve que empujarla. Ella solita saltó. Y así fue como la venganza, sin que yo la planeara, se escribió sola. Una venganza silenciosa y contundente, basada únicamente en la verdad. Una verdad que finalmente salió a la luz y dejó claro que Emma nunca estuvo en peligro conmigo, sino de quien decía querer salvarla.